Gracias. Gracias por la presentación. Gracias a todos aquí, los asistentes, por conectarse y siempre aprender, ¿no? Capacitarnos para seguir aprendiendo. Voy a compartir. A ver, muy bien. Bien. Vamos a comenzar este conversatorio introduciendo un poco lo que va a ser el diplomado de ventilación aplicada en sistemas HVAC. Vamos a tomar un énfasis a lo que es el uso de softwares especializados. Ya tal como lo mencionó Javier, eh, vamos a aplicar lo que son los softwares PyroSim para lo que es justamente el modelamiento de incendios, sistemas de control de humos. Vamos a aplicar también el software Contam, que nos va a ayudar mucho a diseñar sistemas de control de humos o zonas de control que vendrían a ser los sistemas, por ejemplo, dedicados o exclusivos de control de humos, como las escaleras presurizadas o los vestíbulos previos ventilados. Y vamos a aplicar también este software muy, muy útil que últimamente lo he estado aplicando, que es el software de Greenhead, el CAPS, para lo que son diseños de extracción de cocinas. Tiene muchas bondades y es bueno como ingenieros conocer cuáles son para poder justamente aplicar a nuestros proyectos y que sean totalmente integrales. Bien, un poco sobre la agenda que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a ver un poco del principio de protección contra incendios, ya que los sistemas de control de humos están relacionados dentro o están implicados dentro de una estrategia integral de protección contra incendios. Si bien nosotros aplicamos principios de mecánica, ventilación, termodinámica, transferencia de calor, están dentro de una estrategia integral de protección contra incendios y es importante saber en qué momento se requieren de estos sistemas y para qué nos van a servir. Y vamos a hacer una breve introducción sobre estos tipos de software que nos van a ayudar a desarrollar o a resolver las ecuaciones que como tal vamos a ver son bastante complejas, que no se pueden resolver algunas de forma manual o algebraica, y justamente necesitamos ayuda de softwares que nos van a permitir acelerar este proceso de cálculo, pero para poder hacerlo tenemos que saber qué es lo que estamos colocando en el software. Vamos a ver algunos videos, algunos ejemplos para el software de extracción de humos, que va a ser el PyroSim, eh, presurización de escaleras. Tengo un ejemplo para mostrarles el Contam, para que más o menos vean qué es lo que vamos a ver y qué es lo que ustedes van a aprender y desarrollar, ¿no? La idea justamente de este diplomado es que no solamente vean al docente o al instructor desarrollar el programa, ¿no? La idea es que ustedes puedan también hacerlo, puedan desarrollarlo. Aquellos que no han aún utilizado el PyroSim lo pueden descargar de manera gratuita cuando lleguemos recién a esta etapa del diplomado para no perder los días que te da de free trial, ¿no? Que son 30 días. De ahí podemos ver para que se prolongue un poco más, pero eso ya sería durante el desarrollo del diplomado. Y con respecto al Contam, también es un software de libre uso del NIST, tanto como el FDS, ¿no? El FDS vendría a ser también el programa que usa el PyroSim. Bien, empecemos con esta presentación que siempre trato de explicar cuando introducimos el tema de control de humos. ¿Qué es el sistema de control de humos y qué relación tiene dentro de una estrategia de protección contra incendios? Bien, imaginemos ahorita dónde estén, ¿no? Ustedes están en sus casas, puede estar alguno quizás en algún restaurante o puede estar en una oficina. Todo lo que vean a su alrededor, sin ánimo de asustarlos, es inflamable. Todo se va a prender en algún momento, porque va a haber una temperatura en el que este elemento va a emitir vapores
y esos vapores van a hacer que el elemento se prenda. ¿Ok? Pero imaginemos que es un incendio leve o un smoldering fire, un incendio que se está desarrollando recién. Puede ser una silla, un mueble, ¿no? Bien. Va a haber un punto de inicio que va a ser cuando el elemento va a comenzar a incendiarse. Cuando le prendo fuego y va a empezar a, digamos, emanar humo de manera constante, muy poca cantidad, y hasta que llegue al detector de humo va a pasar un tiempo, ¿no? Entonces ese tiempo lo vamos a conocer como tiempo de detección. Una vez que el detector de humo va a detectar ¿no? esta anomalía, esas partículas de humo, lo que va a proceder es mandar una señal al panel. Y el panel va a alarmarse. Entonces el panel al alarmarse va a mandar otra señal hacia las cornetas, hacia las luces estroboscópicas, ¿no? Hacia parlantes, si es que hay evacuación por voz, para indicar que hay un incendio, ¿no? Entonces, nosotros vamos a escuchar esta alarma. Vamos a escuchar esta alarma y vamos a tener una percepción. Algunos están un poco más familiarizados con este tipo de sonidos. Muchos de nosotros hemos ido al cine, cuando hemos ido a Cinemark o Cineplanet, hemos escuchado siempre antes de la película que nos dan algunos consejos para poder evacuar en caso de incendio. Y suena este tipo de alarma en el que ya nosotros nos estamos familiarizando, ¿no? Eh, y una vez que nosotros percibimos, lo vamos a interpretar. Y esa interpretación va a ser la clave para que nosotros podamos evacuar. Entonces, todo este tiempo de demora, como ven, no es inmediato, ¿no? Va a ocurrir desde el inicio del incendio hasta que yo ya voy a yo ya interpreté que eso es un incendio y tengo que evacuar, va a llamarse un tiempo de demora de evacuación. Entonces, yo en este y punto recién voy a iniciar la evacuación. Inicio la evacuación, inicio el movimiento, me desplazo hacia una zona segura. Una zona segura es una zona libre de humo o una zona que tiene una altura libre de humo considerable para poder tomarla en cuenta como una zona libre para evacuar, ¿no? Una zona segura. Y cuando ya llegamos a esta zona, vamos a llamar ese tiempo como fin de evacuación. Entonces, todo este tiempo que ha transcurrido, desde que ha iniciado el incendio hasta que ya estamos seguros, vamos a llamarlo como el tiempo que necesitamos o el tiempo requerido para evacuar, ¿no? Ese tiempo que nosotros disponemos desde que ha pasado el incendio, nos levantamos, caminamos y salimos. Ese es el tiempo tal cual. Pero hay un tiempo que es el que vamos a llamar un tiempo límite, que es el tiempo que nos va a dar las condiciones sostenibles para poder evacuar. ¿Qué son las condiciones sostenibles? Son las condiciones adecuadas para mantener un ambiente seguro. Entonces, lo que buscamos nosotros es que este tiempo, ¿no? Que este tiempo de aquí, vamos a ver, que este tiempo que vemos aquí, el tiempo requerido para evacuar, sea lo más pequeño posible. Y este tiempo disponible sea lo más largo posible, lo más grande posible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir tener un tiempo requerido más pequeño? Es que tengo un buen sistema de detección y alarma de incendios, está bien diseñado, tiene un buen mantenimiento, ¿no? Eh, que me va a ayudar percepción, quizás conocer un poco de este tipo de sistemas. A la acción al movimiento, lo que me va a ayudar puede ser conocer el lugar donde estoy, puede ser también algunos simulacros en el que hayamos participado, en el que ya nos entrenan para poder actuar frente a una emergencia. Esto hace que este tiempo sea, sea más pequeño y que me permite tener un tiempo, digamos, disponible más prolongado. Cuando tengo, por ejemplo, un buen sistema de rociadores, que lo que me va a permitir es controlar la carga térmica, ¿no? Un sistema de rociadores en un ambiente de oficinas o en un ambiente de cualquier tipo de riesgo, excepto almacenes, lo que tiene como finalidad es controlar el incendio. Salvo hacer un almacén u otro tipo de rociador que va a permitir apagar totalmente el incendio, ¿no? Lo normal, lo común, digamos, lo común es que controle el incendio.
Perdón. Entonces, lo que hace es enfriar el humo y puedo tener unas condiciones sostenibles para evacuar. Pero hay un sistema adicional que me ayuda a tener ese tiempo mucho mayor. Y aquí es donde entran los sistemas de control de humos. ¿Y qué vienen a hacer los sistemas de control de humos, no? Ya les comenté, son sistemas que nos ayudan a tener una condición segura para evacuar mediante el manejo de humos, ya sea mediante una extracción o un confinamiento o un control. Sistemas de control de humos para extracción natural, por ejemplo, los exutorios. Los exutorios son como ventanas que pueden estar colocadas en el techo o en la fachada, en la parte superior, que me permiten la extracción natural del humo. Y para poder hacerlo necesito que primero se activen los protocolos de seguridad que vendrían a ser la detección misma del incendio, la supresión del incendio o el control del incendio. Y una vez que este sistema se ha activado, recién viene el inicio o la operación de los sistemas de extracción de humos. Acá tenemos un ejemplo en fachadas en el que se busca la armonía entre la arquitectura y la ingeniería, ¿no? Podemos tener acá, por ejemplo, en el techo, ¿no? Donde prácticamente no es tan visible ante el público, pero acá sí, ¿no? Acá sí necesita tener una cierta armonía con la arquitectura, en donde la ingeniería da este tipo de soluciones. Voy a presentarles un pequeño video y a la vez voy a tratar de Średnio seguirlo. każdego roku w Polsce dochodzi do ponad 1000 pożarów Acá budynków vemos i un bezlotnych. incendio que está Brak ocurriendo en un odpowiednio almacén zaprojektowanego systemu y przeciwpożarowego cómo to nie tylko se ha ryzyko straty, complicado ale por też no tener poważna un przeszkoda w sistema wypłacie ubezpieczenia. de protección contra incendios, un Aby sistema de control de humos. Acá, zneutralizować por ejemplo, zagrożenie vemos i jego skutki, que ya w takich están, obiektach ¿no? Acá están los escritorios instalados en esta parte superior del edificio, instaluje się dedykowane systemy przeciwpożarowe. un almacén, Jednym z vemos los escritorios najbardziej desde korzystnych abajo, pożarów, jaki może y powstać w acá es obiekcie lo que les międzymiejskim, comentaba, ¿no? Este es el jest inicio del pożar na incendio. posadzce w części Todavía se está formando produkcyjno-magazynowej, humo, który ze poco a względu na poco se va dużą ilość propagando, no hay nagromadzonych nada que lo materiałów controle palnych w todavía. regałach wysokiego Acá la składowania carga térmica będzie es się bardzo szybko bastante rozwijał alta w postaci symetrycznej y kolumny acá empiezan los wentylacjonej dymu. sistemas a Powstały podczas pożaru activarse. dym i gazy pożarowe Primero se va a unoszą activar się este ku górze, sistema, gdzie zostają wykryte przez zainstalowany ¿ok? w obiekcie system Se activan sygnalizacji los sistemas de ultrafialowej, evacuación, który poprzez sygnalizatory alarmas, akustyczno-optyczne justo para alarmuje que las personas użytkowników o puedan zagrożeniu evacuar. i konieczności ewakuacji z budynku. Va a llegar la Centralista señal moduł al XEGA Pro panel powoduje rozwinięcie kurtyn dymowych, które justamente para ograniczą que dalsze jego las rozprzestrzenianie do personas puedan sąsiednich evacuar. stref Y acá dymowych. viene Wzrost la temperatury activación del w sistema strefie de rociador, pożarowej dymu ¿no? powoduje La uruchomienie activación del sistema instalacji rociador es lo que wysadzowej, va a hacer es której nadrzędnym mandar celem también jest una ograniczenie señal rozwoju a través del pożaru. detector de flujo. Centrala XEGA Y ese Pro detector de wysyła flujo sygnały lo que va a sterujące hacer es rozpoczynające proces justamente oddymiania w mandar strefie, w której a wykryto que el pożar, sistema de control de jednocześnie humo, otwierając otwory kompensacji napływu powietrza tanto uzupełniającego. la extracción To como la pozwala inyección, pozbyć się nadmiaru dymu porque z obiektu necesitamos poprzez aire uzyskanie de efektu renovación para que podwójnego. justamente Uruchomienie haya systemu ese efecto oddymiania de empuje zwalnia para opadanie que el humo dolnego pueda poziomu salir. warstwy dymu i uniemożliwia rozprzestrzenianie się go do sąsiednich stref dymowych, tworząc jednocześnie warstwę Bien. wolną od zadymienia. Y acá vemos Wprowadzanie cómo se gazów está pożarowych o controlando wysokiej en esta zona. temperaturze na zewnątrz Tenemos obiektu nuestro aire de ogranicza również ingreso oddziaływanie termiczne na y tenemos konstrukcję nuestra budynku, salida. co przyczynia się do ochrony przed utratą jej Eso nośności. nos está Warto permitiendo que pamiętać, że justamente haya un dodatkową flujo zaletą natural systemu oddymiania jest praca w roli de wentylacji aire. Por eso va a higienicznej oraz ayudar en el empuje. oświetlenie obiektu. Dobrze Nosotros sabemos por zaprojektowany system ventilación de que el oddymiania aire frío se oparty na mantiene siempre abajo, certyfikowanych el aire urządzeniach caliente va umożliwia arriba y por bezpieczną ewakuację estratificación oraz el poprawia aire warunki va pracy a strażaków subir, podczas el aire działań caliente. Entonces ratowniczo-gaśniczych, co wpływa ayuda na a ograniczenie que strat materialnych. mantengan las condiciones adecuadas para Energo. que vengan los bomberos, Dostarczamy puedan salvar a las bezpieczeństwo. personas, controlar el incendio y se mantenga también la infraestructura. Sistemas de presurización de escaleras también son sistemas de control de humos. La finalidad de estas escaleras, de que cuando ocurre un incendio, las personas van a tener una distancia recorrido y van a necesitar llegar a a un lugar seguro. Es lamentablemente una pena lo que ha ocurrido en Hong Kong. Hace poco ha habido un incendio en el que ha comprometido una muy buena cantidad de personas.
Y si vemos o escuchamos los testimonios de esas personas, da mucha pena de cómo han intentado evacuar y han encontrado humo dentro de la escalera y han preferido quedarse en sus cuartos, ¿no? En sus casas, en sus departamentos. Entonces, estos sistemas son bastante sensibles, por lo que es importante también definir cuáles van a ser los criterios bajo los cuales vamos a diseñar estos sistemas, porque van a ser finalmente el refugio de las personas que van a evacuar durante un evento de incendio. Y eso es lo que más o menos buscamos en un diseño, ¿no? De que mediante una prueba, esa es una prueba con humo, eh, lo que va a ocurrir es, o lo que tiene que ocurrir es esto, de que el humo se quede en la entrada, que no ingrese a la escalera, que tengan la suficiente cantidad de diferencia de presión para que el humo no ingrese, ¿no? Pero que tampoco sea tanta como que para que las personas tampoco puedan ingresar, ¿no? Entonces, hay rangos que se establecen y son normativos, dependiendo de que si el sistema, si el edificio cuenta o no con rociadores, muchos factores, dependen de la arquitectura también del lugar, etcétera. Entonces, todo eso lo vamos a ver en el curso, en este diplomado, en el capítulo de presurización de escaleras, y vamos a ver cómo afecta la arquitectura mediante el CONTAN. A veces nos centralizamos mucho en la escalera y dejamos de lado el resto de arquitectura cuando nos puede ser bastante útil o podemos tener una estrategia mucho más ventajosa el diseñar un equipo que sea muy grande. Cuando podemos diseñar un equipo un poco más compacto, porque estamos haciendo ingeniería, y tener otro tipo de estrategias que comprometan la infraestructura sin dañar la arquitectura, ¿no? Fórmulas que nos van a determinar o a ayudar a determinar el comportamiento del humo están basadas en principios de dinámica de fuego, ecuaciones diferenciales, que básicamente son correlaciones que han venido siendo desarrolladas conforme pasa el tiempo. Pero también tenemos herramientas que nos van a ayudar al modelado de incendios, como lo que es el FDS, el PyroSim, el SOFI o el CONTAM, también para zonas de control de humos. Acá les quiero mostrar un pequeño ejemplo de lo que podemos aplicar, incluso también el software de PyroSim, para lo que son sistemas de ventilación mecánica. Acá mediante unos isosurfaces que son mediciones expresadas en colores, vamos a ver la variación de velocidad en el tiempo, ¿no? La variación de velocidad en el tiempo. ¿Cuáles son las máximas velocidades? ¿A qué distancia tengo qué velocidad? ¿Cómo es la circulación de aire? Vamos a poder analizarlo, incluso vamos a poder optimizar. Vamos a ver dónde ocurren turbulencias y ver cuál es la mejor alternativa de solución. Vamos a ver también el comportamiento del humo. Cómo es el comportamiento del humo, acá estamos acelerando, vemos en qué tiempo, miren, ya pasaron 50 segundos, un minuto, en el que prácticamente el humo ha invadido todo este sótano de estacionamiento. Entonces, ver de qué manera el sistema puede ayudar a que la cantidad de humo sea menor dentro de este ambiente, ¿no? O tener una altura libre considerada para poder evacuar. Acá les dejo este video también para que podamos analizar cómo poco a poco vemos cómo se va desarrollando el humo en este ambiente, ¿no? Es importante el diseño del incendio, dónde vamos a colocarlo. Eso también lo vamos a ver en el curso, como los principios de control de humos, dinámica de fuego. Ese software nos ayuda justamente por el tema de la geometría, de la arquitectura. Tenemos rampas, tenemos un desnivel en donde algebraicamente es, no digamos tedioso, pero prácticamente nos va a tomar un muy buen tiempo desarrollar una solución si es que no lo hacemos mediante un software. Acá vamos a ver cómo se hace el análisis también de la velocidad de los jet fans. Y vamos a ver cómo poco a poco acá, por ejemplo, el humo, el incendio está ocurriendo en una planta a un nivel más abajo, ¿no? Por eso es que ahorita solamente se puede ver, ahí vemos cómo
va apareciendo, ¿no? En esta zona de acá. Vamos a ver. Justo en esta zona de acá va apareciendo el humo. Y el humo obviamente también va a tener una velocidad. Entonces vemos cómo todo, tanto la velocidad de aire como de humo, está comprometida en el sótano, ¿no? Vamos a poder evaluar también el efecto de la temperatura, que como les vuelvo a repetir, el incendio está ocurriendo a un nivel abajo. Esto es una rampa, ¿no? Este es un siguiente nivel y aquí va a ir subiendo. Y en un momento dado vemos que aparece el humo, ¿no? Ya, digamos, invadió todo este primer nivel, ya el humo empieza a subir por la rampa. Y vemos que ya es un humo, vamos a llamarle humo frío, porque ya son cerca de 120 grados, igual hace daño a esta temperatura, ¿no? Por un tema de transferencia de calor, ¿no? El humo va a viajar y mientras más alejado esté del punto de origen del incendio, va a enfriarse un poco más, ¿no? Y acá podemos ver incluso de manera gráfica ambos resultados, tanto lo que es temperatura como velocidades, ¿no? Esto básicamente de manera gráfica, para que puedan ver todo lo que podemos ver en el PyroSync también. Y también tengo un modelo de escaleras presurizadas en donde vamos a poder, mediante simulación, cuál va a ser el caudal adecuado para poder presurizar. Acá voy a mostrar rápidamente. Este es el software que se utiliza. Voy a agrandar un poco, ¿no? Acá lo que he simulado, este es un primer nivel. Acá lo que he simulado es una arquitectura. Esta es una pared, otra pared, este es el piso. Este es un ducto. Esta es una escalera. Y esa es una puerta que estoy considerando abierta, ¿no? Si subo al siguiente nivel, lo defino como escalera también, lo defino como ducto. Esta es una arquitectura que yo he creado, ¿no? Pero podemos basarnos de una arquitectura eh, de un proyecto y voy colocando todas las fugas que pueda haber, ¿no? No existe nada hermético. Todo lo que tenemos alrededor, todas las paredes, todo tiene una fuga. Y todo esto se contempla dentro de la metodología que establece la SRAE, la NFPA, para poder calcular ese tipo de escaleras, ¿no? Ese tipo de sistemas. Vamos subiendo, vamos a considerar acá una puerta abierta también en este nivel, acá puertas cerradas, una puerta abierta adicional, y ahí tengo ya tres puertas abiertas. Y en el último nivel voy a colocar mi ventilador, que en este caso este ventilador lo que va a suministrar, bueno, va a ser 6,8 kilogramos por segundo, ¿no? Un flujo másico. La clase, cuando veamos presurización de escaleras, vamos a ver por qué definimos con flujo másico y por qué no con caudal. Igual se puede determinar el caudal dividiéndolo con la densidad. El principio en sí de la presurización de escaleras es con flujo másico. Y bueno, acá lo que definimos es justamente el caudal, ¿no? También para poder ver cuál es mi diferencia de presión, ¿no? Corremos la simulación y vemos cómo es el efecto que en las paredes, en las puertas, ¿no? En las puertas cerradas, es donde vamos a tener que medir la presión cuando hagamos las pruebas, ¿no? Las pruebas de aceptación. Una diferencia de presión mínima corre lo que dice el NFPA. Si es que el ambiente cuenta 100% con rociadores, debe ser de 0,05 pulgadas de columna de agua. Entonces estamos cumpliendo, ¿no? Acá también, acá igual es una puerta abierta, acá igual estamos cumpliendo, acá tengo otra puerta abierta y acá también, ¿no? Acá también tenemos esta diferencia de presión, ¿no? Bien, entonces, esto es lo que vamos a utilizar como software para presurización de escaleras. Y bueno, ¿por qué no mencionarlo? También podemos aplicar el PyroSim para ver simulaciones en túneles, ver este efecto, como ustedes pueden ver acá, este efecto rollback o backlayering, que se da netamente en túneles, ese retroceso del humo.
Si bien es cierto, hay una velocidad que va hacia esta dirección, sin embargo, hay un retroceso del humo por este efecto o este fenómeno que se conoce como backlayering o rollback. Podemos ver también simulaciones de propagación de incendios, dándole propiedades a los materiales, ¿no? Es decir, podemos aprovechar el software para muchas cosas, pero empecemos con algo, ¿no? Empecemos analizando un sistema de control de humos, aprendiendo el diseño de un incendio. Ya va a depender de cada uno de nosotros poder llegar a esto, ¿no? Poder llegar a este tipo de simulaciones. Es que nos gusta este mundo de ¿no? Del software, de la computadora, la simulación. Tiene también un informe un poco más visual de lo que hacemos. Hasta incluso podemos hacer modelos de pirólisis, ¿no? Esto ya es un poquito más complejo porque hay que ver unas cuantas ecuaciones por ahí, pero eh, todo esto lo podemos aplicar, lo podemos aprender, teniendo obviamente la base de lo que es la simulación, ¿no? Y finalmente también lo más complejo que se puede hacer es incluir a las personas dentro de una simulación, ¿no? Acá tenemos un incendio, tenemos acá el humo, cómo se va desarrollando, y vamos a ver también el efecto de los rociadores en un incendio, ¿no? Entonces, todo eso se puede hacer en el software, ¿no? En este diplomado no es un diplomado netamente del uso de Python, pero sí me interesa que vean todo lo que se puede hacer, todo lo que se puede hacer con este programa y que conforme vayamos viendo podemos irlo desarrollando, ¿no? O sea, podemos pedir un, digamos, desarrollar ese curso quizás a un nivel un poco más avanzado, ¿no? Pero bien, eso es todo lo que quería comentarles. Gracias realmente por su atención y bueno, estoy atento a las preguntas. Sí. A ver, ya, creo que tengo que... Ya tienen activos sus micrófonos, pueden activarlos, ya está, listo. Ok, buenas tardes con todos. Está muy buena la charla. Una pregunta respecto a en el video que presentaron del incendio de almacén. Vi que para evacuar los humos se inyectaba aire del exterior y luego hacía la evacuación del humo. Y esto viendo la mecánica del incendio, pues en ese caso se estaría inyectando el comburente y esto incrementaría pues que las llamas se expandan por todo el almacén, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿cómo se mitigaría este caso, no? Y para complementar ahí otra pregunta es, ¿este requerimiento de control de humos está contemplado en alguna normativa que nos pueda decir los lineamientos de diseño? Por ejemplo, para almacenes, normalmente usamos la NFPA por rociadores y se implementa el sistema contra incendio, ¿no? Pero no he visto que se contemple un control de humo, ¿no? ¿Podrían detallar eso, por favor? Gracias. Vale, gracias Hugo por tu participación, gracias por la muy buena pregunta que has hecho. Y vamos a empezar primero con el requerimiento prescriptivo. Dentro de la normativa que se maneja a nivel regional, vamos a contemplar la NFPA. La NFPA 101 es la que te voy a decir en qué circunstancias debes aplicar un sistema de control de humos, ya sea en un sótano que tengas más de cierto nivel, en atrios, por ejemplo, también requieres normativamente un sistema de control de humos, en corredores comerciales también cuando quieres duplicar la distancia de evacuación, es decir, hay varias situaciones en las que te vas a necesitar implementar por normativa un sistema de control de humos. En almacenes existe una normativa también internacional americana, el International Fire Code, que va a ser dependiendo de los metros cuadrados que tengas, de la carga que estés almacenando y de la altura de almacenamiento. En muchos casos, si bien no es un criterio normativo, recordemos que la parte prescriptiva es lo mínimo que necesitas para proteger tu infraestructura o tu activo o las personas, ¿no?
Entonces, dependiendo también de algunos usuarios o algunas empresas, implementan ese tipo de sistemas para aumentar la seguridad del establecimiento. En algunos casos, el tema de control de humos tiene otro fin. En un almacén, por ejemplo, estamos hablando de elementos que no requieren o que no necesito o no pueden estar en contacto con el humo, no pueden contaminarse, se va a requerir este tipo de sistemas para justamente cuando ocurra un incendio, que sea controlado y sea zonificado. Entonces, muy aparte de ser un requerimiento prescriptivo, va a ser también dependiendo del requerimiento de la persona que, o de la empresa o del dueño que esté protegiendo su activo, ¿no? Ahora, respecto a lo que es el aire de reposición o make-up air, que es el aire de ingreso, ¿no? Todos hemos hecho una parrilla, un asado alguna vez en nuestras vidas y le hemos metido aire al carbón para que prenda más la llama. Entonces, el aire que está entrando aquí, obviamente no es un aire, vamos a llamarlo forzado, ¿no? Con mucha velocidad, sino es un ingreso, como ven, natural de aire. Existe aire forzado también. ¿Y qué es lo que me dice la normativa? La normativa lo que me dice es que la velocidad de aire en la flama no debe ser más de 1 metro por segundo. En casos de una velocidad mayor, tiene que demostrarse mediante una simulación de que no hay una deflexión de flama. Entonces, la norma lo contempla. ¿Por qué? ¿Qué pasa si en este caso, por ejemplo, no tuviese ingreso de aire? ¿Qué creen que podría pasar? ¿Qué pasa cuando tengo una vela y le pongo un vaso encima? Se ahoga, ¿no? Se ahoga el incendio. ¿Sí? ¿Alguien quiere participar? ¿O responder a la pregunta quizás? No, básicamente eso, que el triángulo de fuego dice que sin oxígeno, tú sabes, se ahoga la Ajá, llama. correcto. Pero hay otro fenómeno que es el backdraft. ¿Han escuchado sobre ese fenómeno? Si yo no tengo aire que ingrese, lo que voy a tener va a ser el humo que se ha generado adentro. Y ese humo es latente todavía. Hay temperatura adentro. Si no existe un elemento que ingrese, voy a tener humo taconeado ahí arriba en ese exutorio. Se va a quedar ahí, no va a salir. Es como ustedes le ponen un hueco a una lata de leche o un recipiente y si no tiene ingreso de aire, no va a salir nada. Es el mismo efecto con el ingreso de aire. Necesitas que ingrese aire para que haya ese flujo natural de humo. Entonces, si nosotros tenemos el humo confinado, lo que va a ocurrir al momento de que el bombero va a entrar y abre una puerta, va a ser una bola de fuego porque todo el oxígeno que necesita consumir lo va a consumir de golpe. Y al consumirlo de golpe, va a rebotar y puede matar a todos los bomberos que están ahí cerca, ¿no? Entonces, para eso se entrena también como bomberos. Y esa es la explicación técnica que te puedo decir por qué se utiliza el ingreso de aire, ¿no? Muy aparte de ser un requerimiento normativo, y esto lo vamos a ver en el desarrollo del diplomado, ¿no? Ingeniero, en el chat hay una pregunta también. Sí, el aire no entra después de los rociadores, o sea, cuando, ay, perdón, no puedo ver bien. O sea, cuando ya no hay o hay poca llama. Bueno, el, este tema es bastante discutido, la verdad, si es que se tiene que abrir los escritorios después o antes o durante el incendio, es discutido. Pero lo que sí no se puede hacer es que apenas yo detecte el humo, yo abro los exutorios. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Como aún no hay nada que controle el incendio, va a seguir habiendo propagación. De haber propagación, voy a generar mucha más cantidad de humo. Entonces, estos sistemas se diseñan en conjunto con un sistema de extinción contra incendios, porque el efecto del rociador va a implicar
en la carga térmica, en el diseño del incendio, ¿no? Entonces, lo que justamente, ahí su compañero pregunta sobre el tiempo del ingreso del aire, ¿no? Lo que sí se tiene que hacer es, una vez que se tiene este aire que está ingresando, ¿no? eh, se arman los exutorios, ¿no? Para que haya este balance y no se generen presiones negativas, ¿no? El tiempo casi, por decirlo así, es casi inmediato, ¿no? Existen varias normativas que me indican incluso el tiempo de retardo que debe tener, por ejemplo, en un estacionamiento, si vemos la normativa británica, ¿no? Ya me da ciertos tiempos en los que tiene que cumplirse primero esta secuencia, luego la otra, ¿no? Se cierran los dampers, o primero se abren los inyectores, luego los extractores, ¿no? En este caso, al ser un almacén bastante grande, pueden abrirse los dos al mismo tiempo, ¿no? No hay ningún problema. El tema es que haya este aire de reposición, sí o sí, que haya un ingreso de aire, sí o sí. Ingeniero, sí, entonces, a ver si entendí. En mi sistema de ventilación para parqueos soterrados, donde tengo jet fans y también obviamente tengo aporte de aire fresco y tengo un punto de extracción, el sistema de supresión de incendios, cuando alarme, cuando detecte, la primera orden que yo debo de darle a la parte de inyección de aire fresco es, mira, apaga la inyección de aire fresco y la extracción que encienda. Y luego entonces en algún tiempo determinado, que me lo dará el especialista de fuegos, ya sí meto en escena la inyección de aire fresco y los jet fans. ¿Es así? Ya, ahí entrando un poco más al detalle, gracias por la consulta. ¿Qué es lo que nos dice la estrategia de control de incendios? Si nosotros nos basamos en lo que indica bajo NFPA 92, la operación, el control y el diseño tiene que ser lo más simple posible. Tú vas a tener un modo de operación normal, que va a ser la extracción de monóxidos, y va a haber un modo de control de incendios, un modo de incendios, que es un cambio totalmente. Cuando entras a un modo de control de incendios, ya todo lo demás, si estaba funcionando o no estaba funcionando, pasa a un segundo plano. Y la norma misma te lo indica en el artículo, en el NFP 92. E incluso los sistemas de detección, etcétera. Ya el panel de control de humos viene a ser la prioridad durante un evento de incendios. Y ese panel de control de humos que va a mandar la activación de los inyectores, de los jet fans, de los dampers y los extractores de sistema de monóxidos para usarlo como un sistema de control de humos. Independientemente si estaba prendido o si estaba apagado, ya la lógica cambia, ¿no? Ya digamos el panel de control va a cambiar a un panel de control de humos. Y este va a ser el que va a tener dominancia sobre los sistemas. Digamos, se anula todo el control de monóxidos o BMS y pasa a un panel de control de humos que va a dominar todo el resto de sistemas. Y vamos a hablar a detalle ese tema, esa filosofía, porque va a depender mucho de dónde está ubicado también el incendio, qué escenario va a ser, qué tipo de extracción va a ser, si va a ser una extracción centralizada o voy a tener equipos en cada nivel también, ¿no? Todo eso lo vamos a ver en el diplomado. Sí, Manuel, ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches con todos. ¿qué tal, Una Manuel? consulta. Mire, Sí, ahora lo que sí he visto que se está pidiendo bastante ya las municipalidades, revisores urbanos y demás acá en Perú es el sistema de extracción de humos en sótanos debido a la actualización de la norma, ¿no? Que dice que todo ambiente diferente a estacionamientos y que se ubique en el sótano debe tener un sistema de extracción de humos. Entonces, lo que ujú. yo quería ver es si en este curso vamos a ver también cálculos a detalle de cómo calcular el sistema de extracción de humos. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo dudas en este tipo de casos que menciona la norma porque no es muy clara o exacta. Porque, por ejemplo, ¿no? A qué parte yo del estacionamiento es el que le aplico la extracción de humos? Por ejemplo, si yo tengo un gimnasio y un local comercial en el sótano uno y también tengo los estacionamientos,
yo a cuál de estos tres ambientes es el que le aplico el humo, a los tres en conjunto o solo al de estacionamiento, que es el que más riesgo me genera. Entonces, esas cosas eran lo que yo quería saber si eso vamos a tocar en este curso, cómo es que se va a manejar un poco a detalle, qué tan a detalle va a ser, ¿no? Porque claro, esto de humos bueno, para quizás algunos proyectistas, y me incluyo, es nuevo, sobre todo ahora que ya no solo antes eran para locales comerciales, supermercados y demás, sino que ahora también van a ir para viviendas por esta actualización de esta norma que se está aplicando, ¿no? Correcto, correcto, Manuel. Gracias por tu participación. Es cierto, la normativa nacional nos ha pedido sistemas de control de humos en sótanos que sean distintos estacionamientos. Y es, y lo que tú has mencionado es el primer punto para poder diseñar un sistema de control de humos. Definir la carga térmica, definir el diseño del incendio. Prácticamente el automóvil sabemos cuánto es. 4 megawatts. Si te pregunto, ya un automóvil es 4 megawatts. Y un automóvil en un estacionamiento sin rociadores, ¿cuánto es? Ya no son 4 megawatts, ¿no? Vendrían a ser 8 megawatts. ¿Qué tipo de automóvil es? ¿Es eléctrico? ¿Es a gas? ¿Hay diferencia? ¿Qué va a ser más probable que se incendie? ¿Un scooter eléctrico, una motocicleta eléctrica o un automóvil? Entonces, sin escapar del foco del curso, que no pretende ser o hacer un análisis de riesgo de incendio, que es lo que se suele hacer para poder definir la ubicación del incendio, vamos a introducir lo que nos indica el NFPA 101 para poder nosotros también diseñar el incendio. Te da 8 tipos de escenarios, que de esos 8 escenarios tú vas a ver cuál es el que puede corresponder al tipo de carga que tú tienes en el ambiente. E incluso hasta wildfire, hay un escenario que no lo vamos a ver, que es el escenario de incendio de fuera, alrededor, que se usa más que nada en Estados Unidos porque hay bastantes bosques descampados ahí que pueden afectar a un ambiente, ¿no? Y para eso también se diseña un sistema. Pero acá eso no aplica, ¿no? Entonces, sí vamos a ver a detalle, no te preocupes. Igual, vamos a aprender cómo funcionan las distintas cargas térmicas y cómo determinarlas y por qué no voy a considerar el gimnasio y si voy a considerar el estacionamiento. Eso lo vamos a ver a detalle en el diplomado, tranquilo. Levantó primero la mano, vi Plata Ramos y después Paulo Sinche. Vamos con Plata Ramos. Sí, ingeniero, una pregunta. Con el PyroSim, ¿puedo igual simular cómo se movería el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, en un parqueo? Lo digo porque, si bien es cierto, los caudales que se calculan para movimiento, para sistemas de ventilación, de movimiento de humo, son más agresivos los caudales que para solamente movimiento de monóxido y dióxido de nitrógeno. Entonces, igual el PyroSim me podría ayudar a ver esto, aunque ese aire con humo sea más denso y los caudales sean mayores. Sí, lo puede ver, pero no te recomiendo porque ahí se maneja otro principio, se maneja el principio de dis- difusión, dispersión, me parece, y para eso se usan más modelos de contaminantes. Y eso, para eso es el Contam es buenísimo, ¿no? No vamos a tocar ese tema de contaminantes en el Contam, porque vamos a enfocarlo netamente a prosperidad de escaleras. Igual lo voy a linterna con el ingeniero Azaguanche para ver de alguna manera que Soho nos pueda dar una mejor opción con el tema de monóxidos. El PyroSim no, o sea, lo que haces con el PyroSim es generarle humo, entonces no es algo real, ¿no? Lo que pasa es que en el diseño tal cual tú tienes una metodología en la SRAE que te dice qué caudal de aire debes necesitar. Y lo que usas en un CFD es, no vas a corroborar las partes por millón que vas a dejar, ¿no? O sea, eso si es que no conocieras o si es que no existe una fórmula que te diga cómo hacerlo, ¿no? Pero sí lo que puedes asegurarte con el CFD es que haya circulación de aire en todos los puntos y que no haya ambientes estancos.
Entonces, para eso sirve el CFD cuando hacemos o queremos corroborar el tema de monóxido. El ingeniero ya lo calculó, ya determinó cuánto es el caudal. Lo que nos corresponde hacer es la ventilación cruzada, lo cual no ocurre en humos. En humos va a depender de la geometría, va a depender de la transferencia de calor, ¿no? Como tú ya mencionaste, es más agresivo. Entonces, el CFD de Pyrosim sí determina estas ecuaciones mucho más exactas en el comportamiento del humo, porque aplica, como digo, ecuaciones de dinámica de fuego y otros principios del CFD. Entonces, sí se puede hacer, pero yo recomendaría otro tipo de software para lo que buscas en contaminantes de monóxido. Paulo, Paulo Cince. Hola, sí, hola, gracias por la exposición. Mi consulta es más que todo a la aplicación de los ejemplos que se puede llevar en el diplomado, ya que Ujú, yo trabajo en minería, en ventilación minera, ujú. entonces quisiera si podemos aplicar de repente algunos ejemplos que pueda llevarlos en el diplomado, ¿no? Como para calcular la carga térmica y también lo que indica los incendios, pero enfocados a minería. Si se podría llevar estos ejemplos, ¿no? Acá tienes un ejemplo, mira. Eso es lo que va a hacer en minería. Lo que es ese, ¿sí se puede ver mi pantalla, ¿no? ¿Lo puedes ver? Sí, sí, sí puedo ver Ya. lo que ocurre en un túnel, ¿no? En caso de incendio. Exactamente lo que ocurre en un túnel, tal cual. Lo único que va a variar es este, este compañero de aquí, que este compañero va a ser nuestra carga térmica. Para lo que es ventilación y minería, se usa mucho lo que es el Benzene. A Sí, ver si me claro, ayuda uso el con la Benzin. memoria. Hay un software africano también que se usa, Buma. El Benzene y el Buma se usan mucho para lo que es simulación de minería. ¿Qué pasa? Que incluso en el Benzene tú puedes colocar la carga térmica. Sí, sí podemos. Yo veo que Este, aquí hay más detalle, ¿no? Más detalle de cómo es el comportamiento del humo en caso de claro, incendio. Y claro, bueno, en caso de carga térmica es lo que más quisiera abordar, ¿no? Calcular la carga térmica sí. por aguas termales, por calentamiento de roca, por la gradiente geotérmica. O sea, esos cálculos quisiera afinarlos. Mi pregunta era si podemos llevarlo estos ejemplos también, ¿no? O sea, sí puedes hacerlo en el PyroSim. Si es que, por ejemplo, tomas este volumen nada más. ¿Qué pasa? Y eso es algo que no les he comentado y debí haberlo dicho desde el inicio. Estas simulaciones no toman minutos, por si acaso. Puede tomar de días hasta semanas, dependiendo del mallado que yo le haga al software. Quizás muchos ya lo tenían previsto. O sea, ojo, por si acaso en la clase si vamos a hacer un ejemplo, podemos dejarlo simulando una media hora mientras dictamos la clase y vamos a tener resultados, ¿no? Eso no se preocupen. Pero hay proyectos en los que sí vas a necesitar por lo menos un par de semanas que simule y simule para tener un resultado. Eso por la complejidad y va a depender también de qué tanto detalle necesitas. Ya al comentarme un tema que estamos hablando de transferencia de calor, estamos hablando ya de las propiedades de la roca. Entonces, yo para poder simular eso tengo que ver las propiedades al material. Tengo entendido que el Benzene sí lo hace, tiene esas ecuaciones, pero cuando se trata de humos, utiliza ecuación de Bernoulli, no utiliza las ecuaciones de Navier-Stokes. Entonces, lo usa como si fuera un fluido. Los tiempos, ¿no? Y los tiempos que va a tomar el Benzene en simular el humo no van a ser tiempos reales. Tú debes encontrar cuál es el tiempo real en función a la carga térmica y hacerte un análisis. Es bastante complejo. Sí te digo, o sea, ver control de humos de minería. No, porque yo lo he visto en Bolivia, lo he visto acá en Perú también en varias unidades mineras y es bastante complejo. Y sobre todo las soluciones, ¿no? Porque tú tienes una inercia ya trabajando
dentro de la mina, dentro de socavón. Entonces, lo único que quieres es que si el incendio está cerca de la rampa, que se vaya por la rampa, déjalo. Déjalo que se vaya, no molesta a nadie. Tú tienes tus refugios adentro y ahí lo que importa es la evacuación. Y dentro de la mina, o sea, ya entrando en un tema un poco más técnico conversando sobre esto, lo que es importante es la evacuación de personas, ver cómo van a, qué tan distantes van a ser tus atorjatadores, el tema de los refugios, qué cantidad van a tener, van a alojar los refugios, el aforo, la distancia de recorrido, de evacuación, ¿no? Es todo un análisis por desempeño que se hace cuando vemos un análisis de control de humos dentro de minería, ¿no? Con respecto a la carga térmica, el Benzim te da la opción de colocar pesos de caucho, tipo de combustible, tipo de litros de combustible. Pero lo que yo te voy a enseñar aquí es, mira, esta es la carga térmica o el gráfico que debes llegar. No te guíes de los pesos que tienes en la máquina. Acomoda los pesos para que llegues a este escenario de carga térmica, porque esto es lo que se ha probado en minería. En minería, ¿qué riesgos tienes? Tienes scoops, tienes perforadoras, tienes volquetes, subestaciones, talleres, grifos. Básicamente es lo que tienes en minería. El tipo de incendio, un pull fire, todo eso vamos a verlo en el diplomado. Tipos de incendios que hay, tipos de carga térmica, ustedes mismos, cómo buscar esos incendios y cómo interpretar estos papers y esta metodología para que justamente lo puedan aplicar en sus proyectos, ¿no? Sí, gracias. Bueno, también era para ver si puedo llevar algunos ejemplos, ¿no? Y podamos de repente darme un soporte encaminando. Por supuesto, encantado. Mientras más real sea el caso, mucho mejor. Y eso enriquecería mucho nuestro aprendizaje, ¿no? Yo creo que justamente el fin de esto es que podamos ver algo que nosotros vayamos a aplicar, porque ¿de qué me serviría enseñar algo si después van a olvidarlo, ¿no? Yo contento de poder explicar algo si después me van a estar llamando, consultando, oye, tengo este tema, tengo este otro. Ingeniero, ¿puede decir nuevamente cuál es el concepto de esto o dónde buscar, ¿no? O sea, todo eso buscamos también en el instituto poder promover, ¿no? O sea, también este acompañamiento al estudiante, ¿no? Ah, ya, ok. Ok, gracias. Gracias por la consulta. Listo, Pablo. Ingeniero, no sé si también podríamos agregar algo del tema de las últimas dos sesiones que son prácticas, a ver si podemos comentarlo aquí también. Creo que hay un par de preguntitas hacia Javier que no he respondido del chat. Ah, perdón. A ver, déjame ver. Este diplomado además incluye diseño de ductos para conocimiento de aire y los métodos, tanto suministro y retorno. En realidad, no. No, perdón, discúlpame. Eso lo ve, sí, el ingeniero Zaguanche en ventilación, en el principio de ventilación. Ahí se ve todo el principio de diseño de ductos. Ahí sí lo van a ver. En el curso se ven los diagramas de control, los sistemas de control de humo. Diagrama de control. ¿Te refieres a la lógica de funcionamiento? Sí, eso sí vamos a ver un ejemplo. Pero sí, eso sí es parte del diplomado. Ahora sí, Javier, creo que esa pregunta es para ti. Igual creo que me hiciste una pregunta, no estoy muy atento, discúlpame. Sí, si podemos desarrollar un poco más para comentarles acerca de las dos sesiones presenciales que haremos con visita incluida a los edificios que nos Ah, comentó. sí, justamente este curso lo que busca es también ver un tema práctico, ¿no? Eh, Así que lo que he hecho es conversar con uno de los representantes de unas marcas de ventiladores para que nos lleven de una visita guiada a sus almacenes y podamos conocer también las bondades del software que ellos manejan para sus equipos y conocer también las distintas máquinas que hay, ventiladores o distintos tableros, ¿no?
que se disponen para ese tipo de uso, conocer un poco más de estos equipos. Y tengo una clase también presencial en campo, en un edificio, donde vamos a ver un ensayo de prosuración de escaleras, donde lo que buscamos es justamente ver cómo se hacen las pruebas, qué instrumentos vamos a utilizar, eh, cómo está conformado un sistema de prosuración de escaleras también, y básicamente eso, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver todo lo que vamos a aprender en el diplomado sobre prosuración de escaleras. Vamos a verlo plasmado en esta visita del campo guiada, ¿no? Perfecto. No sé si es que hubiese alguna consulta adicional. Ahí justo. Ingeniero, Buenas, ¿qué Sí, tal? ¿Qué Días tal? buenas, ¿qué tal? Una consulta, ingeniero. Acá en este diplomado vamos a usar algún software CFD tal y como está mostrando en la imagen. Sí, el PyroSim. Vamos a utilizar el PyroSim. Eh, ¿Cómo se llama? ¿El Python? Sí, PyroSim. Perdón, disculpen, no lo escuché. Ahí, acá creo que... Acá te pongo el nombre para que lo veas. Está... Bueno, acá no aparece el nombre, pero es el PyroSim. Voy a colocarlo en el chat para que lo puedan... si gusta, ingeniero, lo puedo mostrar aquí eh, en el brochure. Vale. Ah, ya. Mejor. Sí. A ver, denme un Te segundito. dejo de compartir entonces. Sí, por favor. Ya. Y aquí. Y profesor, en relación a este software CFD, este software también te calcula las cargas externas e internas y hace un análisis o una simulación CFD del sistema de aire acondicionado o tengo que hacer un cálculo manual de las cargas externas. El PyroSim también tiene una aplicación para aire acondicionado. En este diplomado el enfoque de, como ya hemos visto, tiene infinidad de usos el PyroSim. Incluso yo creo que un diplomado no quedaría muy corto para poder enseñar todo lo que se puede aprender en el PyroSim. Pero sí lo que vamos a enfocarnos es en el tema de control de humos. Lo hace también en CFD para aire acondicionado, pero yo preferiría utilizar otro programa. Quizás el ANSYS Fluent es un poco más para temas de aire acondicionado. U otros programas también en CFD, ¿no? Ok, 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 profesor, gracias. Vale. Perfecto. No sé si hubiese alguna otra consulta adicional. Bien, de no ser el caso, le agradezco mucho, ingeniero Alfredo, por su participación el día de hoy. Eh, Gracias. Quería comentarle que ya tenemos vacantes reservadas, así que el inicio está confirmado y estamos próximos, uy, perdón, no activé mi cámara, y estamos próximos a cerrar la preventa. Entonces, a partir del cierre de la preventa empezamos con la tarifa regular. Así que los que están participando el día de hoy todavía tienen acceso a esta tarifa de preventa y bueno, con todo gusto pueden escribirnos ahí por el grupo de WhatsApp creado, pueden contactarme y yo los puedo ayudar en todo el proceso de matrícula. Ingeniero Alfredo, esperamos pronto vernos ya en este diplomado y también a los alumnos del extranjero que deseen participar y no puedan asistir a las clases presenciales que se van a hacer de estas visitas, las vamos a tener también grabadas y de ser posible también en vivo, de acuerdo a lo que nos autorice las marcas. ¿Sí? Listo, ingeniero. Agradezco mucho su tiempo y nada, este material va a estar disponible también en nuestro canal de YouTube para que puedan acceder todos los participantes que quieran compartirlo. Sin más, agradezco su participación. Buenas noches. Listo. Bueno, muchas gracias, Javier. Hasta luego con todos los participantes. Buenas